Hola a todos, bienvenidos a su canal Educación es Inversión. Tenemos un nuevo día por el cual agradecer y una nueva oportunidad para aprender. Soy Luis Santillán y les traigo notas interesantes sobre economía, historia, libros, actualidad que ayudarán a nuestra superación personal. Hoy continuaremos con la serie El dinero y su evolución dentro del comercio. El capítulo de hoy es la evolución del papel moneda. Muy pendientes que tendremos 5 nuevas palabras claves. Entonces, aquí vamos. El trueque queda obsoleto, pues era muy difícil siempre coincidir. Eso evoluciona y se comienzan a utilizar objetos que representan valor. Así que se desarrolla el concepto de valor intrínseco. Primera palabra clave aquí. Valor intrínseco, que significa objeto que tiene valor por sí mismo sin necesidad de agregar otro. Aquellos artículos que eran utilizados como dinero en aquel entonces eran percibidos como artículos que tenían su propio valor. O sea, las conchitas, el cacao, las moneditas de oro, etc. Y porque tenían valor, la gente los utilizaba para cambiarlos por comida, herramientas, animales, etc. Aquí un paréntesis importantísimo. Fíjense que el dinero está siempre evolucionando, pues la humanidad continúa evolucionando y junto a ella tiene nuevas necesidades. Por eso, la tecnología y la ciencia son las herramientas con las que resolvemos esos nuevos desafíos y nos ayudarán a ir adaptándonos poco a poco. El dinero no ha sido una excepción y siempre ha ido cambiando. A lo mejor no conocíamos todos los detalles del cómo pasó. Por eso es importante educarse y ser curiosos con cosas que agregan valor a nuestro conocimiento. Todos estos artículos funcionaron muy bien como dinero por largo tiempo, pero como todo evoluciona, estos artículos empezaron a presentar deficiencias. Las conchitas, monedas de oro, plata, etc., si bien es cierto que eran apreciadas por todos y respetadas como medio de intercambio, al mismo tiempo eran dinero mercancía. Segunda palabra clave aquí, dinero mercancía. Significa mercancía que tiene un valor intrínseco y que a su vez es utilizado como medio de intercambio, o sea, dinero. El dinero mercancía era pesado y difícil de transportar para efectuar grandes transacciones. Además, se corrían muchísimos riesgos al moverlo de un punto a otro, por regiones desconocidas y sin mayores seguridades. Como les comenté en el capítulo anterior, las monedas de oro se empezaron a utilizar en Lidia, lo que hoy es parte de Turquía. Pero fue en China donde inventaron un sistema para su utilización. Las monedas tenían un hueco en el medio, entonces cuando una transacción era grande, simplemente ponían varias monedas en unas cuerdas. Las cuerdas ya estaban medidas para que quepan 100, 1000, etc. Al gobierno se le ocurrió la idea de ayudar a sus ciudadanos y comerciantes almacenando esas monedas en la capital y entregaban un papel o documento el cual dejaba claro el total de su inventario. La gente podría regresar a la capital y cambiarlos por las monedas en cualquier momento. El sistema ganó popularidad, que inclusive empezaron a intercambiar aquellos papeles o documentos entre los mismos comerciantes y solamente necesitaban ir a la capital cuando querían retirar las monedas de oro. Estos documentos que el gobierno imprimía, hoy los conocemos como pagaré. Tercera palabra clave aquí, pagaré. Pagaré significa documento que especifica una promesa u obligación de pagar cierta cantidad de dinero a una fecha determinada. Luego, Marco Polo, en uno de sus viajes a Asia, en un paréntesis cortito aquí, les recomiendo leer algún libro sobre la vida de Marco Polo o los viajes de Marco Polo. Continúo. Entonces, Marco Polo se da cuenta de ese sistema y cuando vuelve a Italia, cuenta su experiencia. En aquel entonces, Italia no estaba conformada políticamente como la Italia que hoy conocemos. ¿Okay? Los centros de comercio y donde se encontraba el poder político de casi toda Europa, de hecho, era Milán, Venecia y Florencia. En ese entonces ya existía el préstamo, pero basado en acuerdos casi personales, y el que prestaba se lo llamaba banco, porque estaba sentado a las afueras del centro de la ciudad en un banco con una mesita enfrente. Los bancos de esas ciudades
emitían pagarés, los cuales estaban respaldados por oro y fortuna de familias muy ricas de ese entonces. Pero con el conocimiento de lo que sucedía en China, el sistema dio un giro y funcionaba así. Un mercader que llegaba a alguna de esas ciudades en Italia vendía sus productos y a cambio recibía un pagaré de su cliente o comprador. Se entendía que el comprador tenía esa cantidad de oro en el banco para que sea respaldada por ese documento o pagaré. De esta forma, el vendedor, al retornar a casa, no tomaba el riesgo de cargar con ese oro durante todo el trayecto. Una vez que el mercader llegaba a su casa o a su pueblo, se acercaba a alguna oficina de ese banco o lo que hoy diríamos una sucursal. Entregaba el documento y la sucursal le entregaba el oro o la plata. Pero el banco retenía una pequeña porción, o sea, lo que hoy diríamos una comisión o cargo. Las sucursales bancarias enviaban a sus mensajeros a colectar esos pagarés ya cancelados y los registraban en los libros, a manera de lo que hoy llamamos asientos contables. Cuarta palabra clave aquí. Asiento contable son los apuntes que se hacen para registrar las transacciones de una empresa o negocio durante un tiempo determinado. Tan simple como eso. Todo esto que les acabo de explicar fue un paso gigante dentro de la evolución del dinero y el comercio. Con estos nuevos componentes, digamos bancos, pagarés, etc., se le da más dinamismo a todo el sistema y los negocios pueden hacerse más rápido y de forma más segura. Algo que siempre deben mantener en mente, y lo estaré repitiendo en los siguientes episodios, como se habrán dado cuenta, desde el inicio de este sistema, ya sea en China y digamos que perfeccionado en Italia, no había pagaré sin respaldo. O sea, para que exista el pagaré debería existir el oro o plata físicamente en algún lado, ya sea que lo tuviera el gobierno, como en el caso de China, o en alguna bóveda, como en el caso de Italia. Años pasaron y Europa sigue perfeccionando el sistema y sucede otro cambio. En Gran Bretaña, los mercaderes y orfebres depositaban su oro en las bodegas del gobierno o reino. Pero una vez el rey Charles o Carlos de Gran Bretaña estaba necesitado de dinero por varias razones y se le ocurrió la brillante idea de tomarse el dinero de esas bodegas y entregar como respaldo pagarés del gobierno. Todo esto sin pedir ninguna autorización ni a los dueños ni al parlamento. Tiempo después, el pueblo lo decapitó. Esto marca el antecedente para que el pueblo tome cartas en el asunto. Entonces, los orfebres y mercaderes se reúnen y dejando a un lado al gobierno, entre ellos llegan a un acuerdo. Los orfebres tienen estas cajas fuertes enormes y proponen a los mercaderes guardar su oro a cambio de una pequeña porción como pago por el alquiler del espacio. El mercader o quien sea recibiría un recibo para que pueda reclamar luego el oro que ha sido depositado. Este concepto evoluciona y estos orfebres que se transformaron en bancos emitían también recibos y lo hacían también en blanco. O sea, cualquier persona que porte ese recibo podría ir a reclamar la porción de oro indicada en ese documento. Entonces estos recibos se convierten en dinero. Y en vez de pagar mercancías con oro, simplemente entregaban aquellos recibos. Cuando este documento empieza a hacerse más popular, los orfebres empezaron a entregar recibos en denominaciones más pequeñas también. O sea, en vez de dar un recibo por la totalidad del oro guardado, entregaban varios recibos por valores pequeños, pero que sumaban la misma totalidad, dando así la facilidad de usarlos en diferentes y pequeñas transacciones. Y así nace la nota bancaria, lo que da paso a lo que llamamos hoy el dinero en papel. Quinta palabra clave, nota bancaria, papel moneda que certifica el pago por el valor escrito en él a quien sea que lo presente. La gente compraba y pagaba usando esas notas bancarias y circulaban libremente, pero muy pocas personas se acercaban a las bodegas de los orfebres a reclamar el oro. Entonces, ellos vieron otra oportunidad para incrementar sus ganancias. Podrían utilizar el oro que estaba en sus bodegas y prestarlo a otras personas. Ellos sabían que lo único malo que podría pasar
era que todas las personas al mismo tiempo presenten las notas bancarias para reclamar su oro. Lo que significa que la suma de todas las notas bancarias no cubren el oro físico que los orfebres tenían en las bodegas. Y nace la reserva fraccionaria. Entonces rápidamente ocurre un boom y la economía de Inglaterra se expande. Importante suscribirse al canal. Tengamos como meta convertirnos en personas más educadas en estos temas. Ojalá que un minuto o una frase de este segundo episodio haya servido para su desarrollo personal. Muy agradecido por tu atención. ¿Aprendiste algo hoy? Pues suscríbete. ¿Tienes algún pariente, amigo o vecino que quiera educarse? Comparte el video, que la educación sí vale la pena ser compartida.